Ok, hola. Esta es la continuación del tercer capítulo de Isabel Allende, el libro Más allá del invierno. Dice, eh, um, era una suma mínima como correspondía a sus míseros ingresos, pero se la cobraban con amenazas y si no pagaba, le tiraban los tamales a la sequía y le propinaban unas cuantas bofetadas. Entre los ingredientes para los tamales y la cuota, le quedaba tan poca ganancia que apenas alcanzaba para sin las remesas de Miriam serían indigentes. Los domingos y días de guardar, si tenían la suerte de contar con el padre Benito, la abuela y la nieta iban a barrer la iglesia y arreglar las flores de la misa. Las beatas del pueblo le regalaban golosinas a Evelyn. ¡Bah, qué bonita se nos está poniendo la Evelyn! Escóndala, doña Concepción, para que ningún hombre sin corazón se la malogre, decía. El segundo viernes de febrero, el cuerpo de Gregorio Ortega amaneció clavado en el puente sobre el río, cubierto de sangre seca y excrementos con un cartón al cuello con las temibles iniciales. Qué pena. Um, con las terribles iniciales MS, Mara Salvatrucha, de todos conocidas. Las moscas azules ya habían iniciado su asqueroso banquete mucho antes de que llegaran los primeros curiosos y 3 uniformados de la Policía Nacional Civil. En las horas siguientes, el cuerpo comenzó a herder y a eso del mediodía la gente se fue retirando, ahuyentada por el calor, la pobredumbre y el miedo. Solo quedaron cerca del puente los policías esperando órdenes, un fotógrafo aburrido enviado de otro pueblo para cubrir el hecho de sangre, como lo llamó, aunque no representaba ninguna novedad, y Concepción Montoya con sus nietos Andrés e Evelyn, los 3 silenciosos e inmóviles. Perdón. Continuó, dice, llévese a los patojos, abuela, este no es espectáculo para ellos. Le ordenó al que parecía mandar a los otros policías. Pero Concepción estaba plantada como árbol viejo en la tierra. Antes había visto crueldades como esa. Le habían quemado vivos al padre y a 2 hermanos en la guerra. Creía que ya ninguna ferocidad humana podía sorprenderla, pero cuando una vecina llegó corriendo a avisarle de lo que había en el puente, se le cayó la paila de las manos, desparramando en el suelo la masa de harina de los tamales. Llevaba un buen tiempo esperando que su nieto mayor terminara en prisión o muerto en una pelea, pero nunca esperó un final como ese. Vamos, vieja, sal de aquí antes de que me enoje, insistió el jefe de los policías empujándola. Por fin Andrés y Evelyn se sacudieron el estupor, tomaron a su abuela por los brazos, le arrancaron del suelo las piernas y se la llevaron a trompicones. Concepción había envejecido de súbito, arrastraba los pies. Encogida como una anciana, iba mirando el suelo, bamboleando la cabeza y repitiendo que Dios me lo bendiga y me lo perdone, que Dios me lo bendiga y me lo perdone. Al padre Benito le tocó la triste tarea de llamar a la madre de Gregorio para informarle de la desgracia de su hijo y tratar de consolarla por teléfono. Miriam sollozaba sin entender lo ocurrido. Por instrucciones precisas de Concepción, el cura no le dio los detalles, solo le dijo que se trataba de un accidente relacionado con el crimen organizado, como tantas muertes al azar perpetradas a diario. Gregorio era otra víctima casual de la violencia desatada. Era inútil que acudiera al entierro, dijo, porque no llegaría a tiempo, pero se necesitaba dinero para el cajón, un sitio en el cementerio y otros gastos. Él se haría cargo de darle a su hijo sepultura cristiana y decir misas por la salvación de su alma. Tampoco le dijo a Miriam que el cuerpo estaba en un depósito a 60 kilómetros de distancia y solo lo entregarían a la familia después del informe policial, lo que podía demorar meses, a menos que se pagara algo bajo la mesa, en cuyo caso nadie se acordaría de la autopsia. Para eso serviría una parte del dinero. Esa ingrata gestión también le tocaría a él. El cartón colgado de Gregorio, con las iniciales de la Mara Salvatrucha, decía por el reverso que así mueren los traidores y sus familias. Nadie supo en qué consistió la traición de Gregorio Ortega. Su muerte era una advertencia a los miembros de la pandilla, en caso de que alguno le estuviera plagiando la lealtad.
una burla a la Policía Nacional Civil y sus alardes de controlar el crimen y una amenaza a la población. El padre Benito se enteró del mensaje en el cartón por uno de los policías y consideró su obligación informar a Concepción Montoya del peligro que estaba su familia. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Y qué quiere que hagamos, pues, padre? Fue la respuesta de la mujer. Decidió que Andrés debía acompañar a Evelyn de ida y vuelta a la escuela y en vez de acortar camino por el sendero verde de los platanales, debían ir bordeando la carretera, aunque eso le agregaba 20 minutos al trayecto. Pero Andrés no tuvo que obedecerle, porque su hermana se negó a volver a la escuela. Para entonces ya era evidente que la visión del hermano en el puente le había enredado el pensamiento y la lengua a Evelyn. Ese año la chiquilla iba a cumplir 15. Se le insinuaban algunas curvas de mujer y empezaba a superar su timidez. Antes del asesinato de Gregorio, se atrevía a intervenir en las clases. Se sabía las canciones de moda y era una entre las niñas en la plaza ojeando a los muchachos con deferencia. Pero a partir de ese viernes de espanto, perdió el apetito y la capacidad de hilvanar sílabas de corrido. Tartamudeaba tanto que ni a su abuela le alcanzaba el cariño para tratar de entenderla. Cuarto capítulo, Lucía. Lena, su madre, y Enrique, su hermano, fueron los dos pilares de la infancia y juventud de Lucía Maraz, antes de que el golpe militar le arrebatara al hermano. Su padre murió en un accidente de tráfico cuando ella era muy chica y fue como si nunca hubiera existido, pero la idea de un padre quedó flotando entre sus hijos como una niebla. Entre los pocos recuerdos que Lucía tenía, tan difusos que tal vez no eran recuerdos sino escenas evocadas por su hermano, ella estaba en el zoológico sobre los hombros de su padre, aferrada con las dos manos a su cabeza, de cabello negro y duro, paseando entre las jaulas de los monos. En otro recuerdo igualmente vago, ella estaba en un carrusel ahorcada sobre un unicornio y él de pie a su lado. La sostenía por la cintura. En ninguno de esos momentos aparecían su hermano o su madre. Lena Maraz, que había amado a ese hombre desde los 17 años con abnegación incuestionable, recibió la trágica noticia de su muerte y alcanzó a llorarlo solo unas horas antes de descubrir que la persona a quien acababa de identificar en un hospital público, donde mostraron el cuerpo cubierto con una sábana sobre una mesa metálica, era un desconocido y su matrimonio un fraude monumental. El mismo oficial de carabineros a quien le tocó avisarle de lo ocurrido, regresó más tarde acompañado de un detective de investigaciones a hacerle preguntas que parecían crueles. Dadas las circunstancias y sin relación con el accidente, debieron repetirle la información 2 veces antes de que Elena entendiera lo que pretendían decirle. Su marido era bígamo. A 160 kilómetros de distancia, en una ciudad de provincia, había otra mujer tan engañada como ella, que creía ser la esposa legítima y madre de su único hijo. Su marido había llevado una doble vida durante años. Amparado por su trabajo de viajante, buen pretexto para ausencias prolongadas. Como se había casado primero con Lena, la segunda relación carecía de validez legal, pero el hijo había sido reconocido y llevaba el apellido del padre. El duelo de Lena se transformó en un huracán de resentimiento y celos retrospectivos. Pasó meses revisando el paso en busca de mentiras y omisiones, atando cabos para explicar cada acción sospechosa, cada palabra falsa, cada promesa rota, dudando hasta de la forma en que habían hecho el amor. En su afán de averiguar sobre la otra mujer, viajó a provincia para espiarla y pudo comprobar que era una joven de aspecto anodino, mal vestida y con lentes muy diferentes a la cortesana que había imaginado. La observó de lejos y la siguió en la calle, pero no se le acercó. Semanas más tarde, cuando la mujer la llamó por teléfono para pedirle que se juntaran a hablar de la situación, ya que las dos habían sufrido igual y los hijos de ambas compartían el mismo padre, Lena la cortó bruscamente. Nada tenían en común, le dijo. Los pecados de ese individuo solo a él pertenecían y seguramente los estaría pagando en el purgatorio. El rencor la estaba consumiendo en vida, pero en algún momento se dio cuenta de que su marido seguía hiriéndola desde la tumba y la propia rabia la estaba destruyendo más que la traición. Entonces optó por una solución draconiana. Cortó al infiel de su vida de un hachazo.
Destruyó todas las fotografías de él que tenía a mano. Se desprendió de sus objetos. Dejó de ver a los amigos comunes y evitó todo contacto con la familia Maras. Pero mantuvo el apellido porque era el de sus hijos. Enrique y Lucía recibieron una explicación elemental. El papá había fallecido en un accidente, pero la vida continuaba y era malsano pensar en los ausentes. Debían pasar horas. Bastaba con incluirlo en sus oraciones para que su alma descansara en paz. Lucía solo podía imaginar su aspecto por un par de fotos en blanco y negro que su hermano salvó antes de que Elena las descubriera. En ellas el padre aparecía como un hombre alto, delgado, de ojos intensos y cabello engominado. En una de las imágenes se veía muy joven, con uniforme de la Marina, donde había cursado estudios y trabajado como ingeniero de sonido durante un tiempo. Y en la otra, años más tarde, estaba con Lena y con Enrique de pocos meses en brazos. Había nacido en Dalmacia y emigrado a Chile con sus padres en la infancia. Como Lena y centenares de otros croatas, ingresaron al país como yugoslavos y se establecieron en el norte. Conoció a Lena en un festival folclórico y el descubrimiento de cuánta historia tenían en común alimentó la ilusión del amor, pero eran fundamentalmente diferentes. Lena era seria, conservadora y religiosa. Él era alegre, bohemio e irreverente. Ella se ceñía a las reglas sin cuestionarlas, era trabajadora y ahorrativa. Él era holgazán y derrochador. Lucía creció sin saber nada de su padre, porque el tema era tabú en su casa. Lena nunca lo prohibió, pero lo eludía con los labios apretados y el ceño fruncido. Los hijos aprendieron a tragarse la curiosidad. En muy pocas ocasiones, Lena se refirió a ese marido, pero en sus últimas semanas de vida pudo hablar de él y responder a las preguntas de Lucía. De mí sacaste el sentido de la responsabilidad y la fortaleza. A tu padre puedes agradecerle que te dio simpatía y rapidez mental, pero ninguno de sus defectos, que eran muchos, le dijo. En su infancia, la ausencia del padre fue para Lucía como una pieza cerrada en la casa, una puerta hermética que guardaba saber qué secretos. ¿Cómo sería abrir esa puerta? ¿A quién encontraría en esa pieza? Por más que mirara atentamente al hombre de las fotografías, no lograba relacionarse con él, era un extraño. Cuando le preguntaban por su familia, lo primero que decía con expresión compungida para escabullirse de un probable interrogatorio era que su papá había muerto. Eso provocaba lástima. La pobre niña era medio huérfana y nadie preguntaba más. Secretamente envidiaba a Adela, su mejor amiga, hija única de padres separados, mimada como una princesa por su padre, un médico dedicado a trasplantes de órganos vitales, que viajaba constantemente a Estados Unidos y le traía muñecas que hablaban en inglés y los zapatos de charol rojo como Dorothy de Mago de Oz. El médico era puro cariño y risa, llevaba a Adela y Lucía al salón de té del Hotel Crillon a tomar helados en copas coronadas de crema, al zoológico a ver a las focas y al parque forestal a andar a caballo. Pero los paseos y los juguetes eran lo de menos. Los mejores momentos de Lucía eran cuando iba de la mano del padre de su amiga en público fingiendo que Adela era su hermana y ambas compartían ese papá de cuento. Deseaba con fervor de novicia que ese hombre perfecto se casara con su mamá y ella pudiera tenerlo de padrastro, pero el cielo dejó de lado ese deseo como tantos otros. En esa época, Lena Maras era una mujer joven y bella, de hombros cuadrados, cuello largo y ojos desafiantes color espinaca, a quien el padre de Adela nunca se atrevió a cortejar. Sus trajes severos de chaqueta masculina y sus blusas castas no disimulaban sus formas seductoras, pero su actitud imponía respeto y distancia. Le habrían sobrado pretendientes si lo hubiera permitido, pero se aferró a la viudez con arrogancia de emperatriz. Las mentiras de su marido sembraron en ella una desconfianza inextinguible por el género masculino en su totalidad. Enrique Maras, 3 años mayor que su hermana, alimentaba algunos recuerdos idealizados e inventados de su padre, que compartían susurros con Lucía, pero con el tiempo esa nostalgia fue disipándose. No le interesaba el padre de Adela con sus regalos gringos y sus copas de helado en el Hotel Crillon. Quería un propio y a su medida, alguien a quien parecerse cuando fuera mayor.
alguien a quien reconocer al mirarse al espejo cuando llegara el tiempo de afeitarse, alguien que le enseñara las cosas fundamentales de la virilidad. Su madre le repetía que él era el hombre de la casa, responsable de ella y de su hermana, porque el papel de los hombres es proteger y cuidar. Una vez se atrevió a preguntarle cómo se aprende eso sin un padre, y ella le respondió secamente que improvisara, porque aunque su padre estuviera vivo, no le serviría de ejemplo. Nada podría aprender de él. Los hermanos eran tan diferentes entre sí como lo habían sido sus padres. Mientras Lucía se perdía en los laberintos de una imaginación febril y una curiosidad inagotable, siempre con el corazón en la mano y llorando por el sufrimiento humano y los animales maltratados, Enrique era todo cerebro. Desde chico manifestó un ardor proselitista que al principio causaba risa y después se convirtió en un fastidio. Nadie soportaba a ese chiquillo demasiado vehemente, con aire de superioridad y complejo de predicador. En su época de Boy Scout anduvo durante años con el uniforme en pantalones cortos, tratando de convencer quien tuviese la desdicha de ponérsele por delante de las ventanas a disciplinarse y todo al aire libre. Más tarde trasladó esa tenacidad patológica a la filosofía de Gurdjieff, a la teología de la liberación y a las revelaciones del LSD, hasta que encontró su vocación definitiva en Karl Marx. Las diatribas incendiarias de Enrique ponían de pésimo humor a su madre, para quien la izquierda era solo bochinche y más bochinche, y no conmovían a su hermana. Una colegiala frívola, más interesada en novios de un día y cantantes de rock que en otra cosa. Enrique, con barba corta, pelo largo y boina negra, imitaba el célebre guerrillero Che Guevara, caído en Bolivia un par de años antes, en 1967. Había leído sus escritos y los citaba cada rato, aunque no viniera a cuento, ante la irritación explosiva de su madre y la admiración embobada de su hermano. Lucía estaba terminando la secundaria a fines de la década de los 60, cuando Enrique se unió a las fuerzas que apoyaban al candidato socialista a la presidencia, Salvador Allende, que para muchos era Satanás. Según Enrique, la salvación de la humanidad estribaba en derrocar el capitalismo mediante una revolución que no dejara piedra sobre piedra. Por eso las elecciones eran una payasada, pero ya que se presentaba la oportunidad única de votar por un marxista, había que aprovecharla. Los otros candidatos prometían reformas en el marco de lo conocido, mientras el programa de la izquierda era radical. La derecha desató una campaña de terror profetizando que Chile iba a terminar como Cuba, que los soviéticos iban a raptar a los niños chilenos para lavarles el cerebro, destruirían las iglesias, violarían a las monjas y ejecutarían a los curas, le quitarían a la tierra a los legítimos dueños y se acabaría la propiedad privada, que hasta el más humilde campesino iba a perder sus gallinas y terminar como esclavo en un gulag en Siberia. A pesar de la campaña del miedo, el país se inclinó hacia los partidos de izquierda, que se juntaron en una coalición, la Unidad Popular, con Allende a la cabeza. Ante el espanto de quienes siempre habían ejercido el poder y de Estados Unidos, que observaba las elecciones chilenas, teniendo a Fidel Castro y su revolución en mente, ganó la Unidad Popular en 1970. El más sorprendido fue posiblemente el mismo Allende, quien se había postulado a la presidencia 3 veces antes y solía hacer el chiste de que en su epitafio diría: aquí yace el futuro presidente de Chile. El segundo sorprendido fue Enrique Marás, quien se encontró de la noche a la mañana sin nada a lo que oponerse. Eso cambió rápidamente apenas se calmó la euforia inicial. El triunfo de Salvador Allende, el primer marxista elegido por votación democrática, atrajo el interés del mundo entero y en especial de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Gobernar con los partidos de tendencias diversas que lo apoyaban y con la guerra sin cuartel de sus opositores probaría ser una tarea imposible, como se vería muy pronto, cuando comenzó el vendaval que habría de durar 3 años y sacudir los cimientos de la sociedad. Nadie permaneció indiferente. Para Enrique Marás, la primera revolución era como la de Cuba, y las reformas de Allende solo servían para aplazar esa revolución indispensable. Su partido de ultraizquierda saboteó el gobierno con el mismo fervor de la derecha.
Poco después de las elecciones, Enrique abandonó sus estudios y se fue de la casa de su madre sin dejar dirección. Tendría noticias suyas esporádicamente, cuando aparecía de visita o llamaba. Siempre apurado, pero sus actividades eran secretas. Seguía con barba y pelo largo, pero ya no llevaba la boina y las botas y parecía más reflexivo. Ya no se lanzaba al ataque armado de frases lapidarias contra la burguesía, la religión y el imperialismo americano. Había aprendido a escuchar con fingida cortesía las opiniones cavernícolas de su madre y las burradas de su hermana como las calificaba. Lucía había decorado su pieza con un afiche de Che Guevara porque se lo había regalado su hermano, porque el guerrillero era sexy y para molestar a su madre, que lo consideraba un delincuente. También tenía varios discos del cantante y compositor Víctor Jara. Conocía sus canciones de protesta y algunos eslóganes sobre la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y las capas oprimidas. ¿Cómo se definía el partido de Enrique? Se unía a las marchas multitudinarias en defensa del gobierno, cantando hasta desgartiñarse que el pueblo unido jamás será vencido, y una semana más tarde, con similar entusiasmo, salía con sus amigas en otras manifestaciones igualmente numerosas a protestar contra el mismo gobierno que defendía unos días antes. La causa le interesaba mucho menos que la chacota de gritar en la calle. Su coherencia ideológica dejaba mucho que desear, como le reprochó Enrique en una ocasión en que la vio de lejos en una marcha de la oposición. Estaban de moda la minifalda, las botas de plataforma y los ojos tiznados de negro, que Lucía adoptó, y los hippies hijos de las flores que unos pocos jóvenes chilenos imitaban, bailando drogados con sus panderetas y haciendo el amor en los parques, como en Londres y California. Lucía no llegó a tanto porque su madre jamás le hubiera permitido mezclarse con los bucólicos degenerados, como los llamaban. En vista de que el único tema del país era la política, que provocaba violentas rupturas entre familiares y amistades, Lena impuso en su hogar la ley del silencio sobre el asunto, como lo había impuesto respecto a su marido. Para Lucía, en plena rebelión de la adolescencia, la forma ideal de hostilizar a su madre era mencionar a Allende. Lena regresaba por la noche agotada por su jornada de trabajo, el pésimo transporte público, el tráfico detenido por las huelgas y manifestaciones, y las colas eternas para obtener un pollo flaco sus cigarrillos, sin los cuales no podía sobrevivir. Pero juntaba fuerzas para golpear cacerolas con las vecinas del barrio, como una forma anónima de reclamar por la escasez, en particular el socialismo en general. El ruido de esas cacerolas comenzaba con unos golpes solitarios en un patio, al que pronto se sumaban otros en un coro ensordecedor, que se repartía por las zonas de clase media y alta de la ciudad como anuncio del apocalipsis. Encontraba a su hija despatarrada frente a la televisión o comadreando por teléfono con sus canciones favoritas a todo volumen. Esa chiquilla inconsciente, con cuerpo de mujer y cerebro de mocosa, le preocupaba. Pero mucho más le preocupaba a Enrique. Temía que su hijo fuera uno de esos cabezacalientes que propiciaban el poder por la vida violenta. Y hasta aquí dejo este video. Pues